Bueno, Gustavo, y bueno, ahí empezamos la entrevista. El Papa Francisco estuvo en un estado delicado de salud alrededor de un mes, el mes de marzo. Ya para fin de marzo estuvo cada vez mejor y bueno, ya empezó sus actividades a partir de la semana pasada. Yo fui a un colegio protestante, Hermanos Libres, era una derivación de los bautistas, pero reconocían siempre el gran diálogo que tuvo con con todas las otras ramas del cristianismo, Francisco, cuando era Jorge Bergoglio y cuando era papa. ¿Qué se puede decir del diálogo que tuvo pro ecumenismo o digamos el acercamiento que tuvo, que son, por ejemplo, con la Iglesia Ortodoxa rusa o con las iglesias ortodoxas? ¿Qué se puede hablar del labor de el Papa Francisco bueno, en el ecumenismo, en la relación con las iglesias? Bueno, el Papa Francisco, bueno, es un hombre de escucha y de diálogo. Escucha en serio y busca dialogar a fondo. Esa es su actitud. Y bueno, y también, por ejemplo, la encíclica Laudato Si surge en diálogo de alguna manera, en un primer diálogo con el patriarca Bartolomé de Constantinopla, ¿no? Que él había planteado una jornada de oración sobre la creación, ¿no? Entonces, un poco en diálogo e inspirado, bueno, en Francisco de Asís, en el Cántico de las Criaturas, que este año se cumplen los 800 años del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Bueno, Francisco eh, hace esa encíclica que se llama Laudato Si acerca del cuidado de la casa común y plantea una ecología integral, o sea, que debemos escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. Eh, pero ya te digo, surgió un poco la inspiración en ese diálogo, ¿no? Ecuménico, en este caso, con el patriarca de Constantinopla. Si vamos a otra encíclica muy importante, como es Fratelli Tutti, Todos Hermanos, eh, surge un poco a partir de un documento sobre la fraternidad humana que se firmó con el gran imán eh, de la comunidad musulmana, ¿no? Eh, y después, bueno, surge Fratelli Tutti, ¿no? Todos hermanos, todas hermanas, donde hay que conocer la propia identidad, conocer la propia tierra, conocer la propia historia, eh, valorarla en todas sus dimensiones para después abrirse al diálogo y al compartir con lo más universal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, eso también surge por una escucha y un diálogo profundo, en este caso, con, con un imán, ¿no? de la religión musulmana, del Islam. Para ponerte dos ejemplos de lo que sería un diálogo ecuménico y un diálogo interreligioso que fue fecundo y que permitió estas dos grandes encíclicas, ¿no? Inspiradas en San Francisco de Asís, ¿no? Fratelli Tutti era como hermanos todos, era el saludo que tenía Francisco de Asís. Es de reconocer, el imán es de la rama chiita, ¿no? Del Islam, una cosa, Exacto, exacto. Sí, que son los que que tienen clero, son exacto, sí, los, sí, los que se quedaron con el yerno de Mahoma, digamos, porque son los que son los más organizados, digamos. exacto. Bueno, los iraníes son chiitas, ¿no? Esos son sunitas, Ah, los iraníes. Sí, este más bien en Egipto, por ejemplo. Sí, bueno, yendo por ejemplo, al tema de Fratelli Tutti y el diálogo con los ortodoxos, el cuidado del medio ambiente fue de agenda papal. A nivel mundial, ¿cómo ves que repercutió inclusive los debates políticos globales?
porque a nivel mundial el tema del cambio climático fue puesto en la agenda pública por el Papa. Fue, fue puesto de realce una discusión que se venía dando, ¿no? En distintos ámbitos. Pero bueno, este año se cumplen los 10 años, ¿no? El 24 de mayo, los 10 años de Laudato Si. Después hay un pequeño documento más chiquito que es de hace relativamente poco, el anteaño, que se llama Laudate Deum, que de alguna manera profundiza algunas cuestiones que venía el Papa ya trabajando en Laudato Si, ¿no? Es como te decía, escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en la cuenca Riachuelo-Matanza uno puede ver el agua que está contaminada y a la vez eh, había más asentamientos, pero todavía los hay, de personas que viven allí porque no tienen otro lugar para vivir. Sobre todo hay que pensar en los niños que se están contaminando al lado de esas aguas contaminadas, ¿no? Entonces, ahí se ve la necesidad, ¿no? de una ecología integral, ¿no? Que cuide del medio ambiente, que cuide de la casa común, pero también que cuide de los más frágiles, de los más pobres. Es interesante que dialoga con visiones que, por ejemplo, ya venían de la década del 90 en América Latina, digamos, los trabajadores sin tierra en Brasil, las primeras proclamas zapatistas, digo, también toma muchos elementos, Fratelli Tutti y Laudato Si, ambas encíclicas, sobre, digamos, las nuevas discusiones sociales y políticas que se empezaron a dar en América Latina, digamos, este postcapitalismo que estamos viviendo, pues ya ni siquiera es capitalismo. Bueno, yo diría, a ver, que ningún conocimiento es, a ver, la suma de los. Es una suma de conocimientos, es una suma de preguntas, de búsquedas, de respuestas, y bueno, y en este caso el Papa las cristalizó, las supo poner de relieve de un modo sencillo, con un lenguaje que, bueno, que todos entienden, ¿no? Y bueno, Laudato Si ha sido trabajada en las universidades argentinas, en un grupo muy importante de universidades, tanto de gestión pública como de gestión privada, y ha llevado adelante, bueno, numerosas iniciativas y encuentros, ¿no? Entonces, no son cartas encíclicas del Papa que son solo para la vida interna de la Iglesia, sino que se han puesto en diálogo con otros actores sociales, políticos, económicos. Es ese diálogo de la Iglesia con el mundo actual, ¿no? Como en la línea de Gaudium et Spes, ¿no? Del Concilio Vaticano II. Ya que nombramos el Concilio Vaticano II, podríamos decir que Francisco es uno de los hijos políticos o uno de los hijos, digamos, doctrinarios del Concilio Vaticano II, más que por ahí Benedicto. Bueno, a ver, Benedicto estuvo en el Concilio Vaticano II, estuvo como teólogo perito y aportó mucho, lo mismo que, lo mismo que Juan Pablo en otra dimensión, Juan Pablo II, también participó del concilio. Eh, Materialmente no participó de esos años del concilio el Papa Francisco porque no era obispo y además, bueno, recién estaba este, ahí en los inicios de, de su tiempo ahí en los jesuitas, ¿no? En la formación y en la ordenación. Ahora bien, sí es hijo del Concilio Vaticano II en cuanto que lo recepciona y hoy este, toda la temática de la sinodalidad que propone el Papa Francisco es expresión y despliegue, ¿no? Del Concilio Vaticano II, claramente, ¿no? También el Concilio Vaticano II, por ejemplo, considera hermanos en la fe a los protestantes, por ejemplo, lo cambia, digamos, Sí, la visión que había bueno, tenido. hay documentos que son, hay cuatro grandes constituciones que son Lumen Gentium, Gaudium et Spes
Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum, ¿no? Las dos primeras hacen referencia a la iglesia y la iglesia en relación con el mundo, la otra hace referencia al tema de la liturgia y otro al tema de la revelación de la palabra de Dios y la tradición. Bueno, esas son las grandes constituciones del concilio, pero después hay otros documentos, bueno, que hacen referencia al diálogo ecuménico, al diálogo interreligioso, como vos manifestás, ¿no? Y además es padre de una teología en América Latina que también dio grandes frutos políticos, Hilder Cámara y otras expresiones. Eh, ¿Te referís al Papa Francisco o al concilio? Eh, Al concilio, porque digo, bueno, el concilio es recibido en América Latina, sobre todo por la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano que se da en Medellín en el año 1968. En el 65 termina el Concilio Vaticano II, en el 68 se reúne la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano y que hace una relectura del Concilio Vaticano II, sobre todo apoyándose en Gaudium et Spes, ¿no? Bueno, contemporánea un poco a esa reflexión, un poquito después, bueno, sale el famoso libro de Gustavo Gutiérrez en el año 70, si mal no recuerdo, que es, bueno, Teología de la Liberación. Esa corriente teológica tuvo mucha influencia en América Latina y también, bueno, en la Argentina surge una corriente que se llama la teología del pueblo. Algunos dicen que es una rama de la teología de la liberación, otros dicen, otros estudiosos, que es algo como algo más típico, por así decirlo, ¿no? Pero sin dejar de ser una teología que surge acá en Latinoamérica, en Argentina, ¿no? Es muy valorable el rol del Papa de aquel momento, Pablo VI, que también Alberto Roncaglia se llamaba, ¿no? No, el Papa Pablo VI se llamaba Montini. Ah, Roncaglia era Juan 23. Exacto, 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 el Papa Montini. Este, en este caso, eh, sí, el Papa Pablo VI estuvo bueno, el Concilio Vaticano II lo inicia San Juan XXIII, ¿no? Juan XXIII. Muere él en pleno concilio y lo continúa Pablo VI, hoy también San Pablo VI. Y el Papa Pablo VI viaja a Medellín, Colombia, a la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, ahí en Colombia. Eh, digamos, en términos, digamos, la mayor herencia del Concilio Vaticano II, según tu parecer, ¿cuál sería, digamos, en los cambios doctrinales, el cambio de la misa, de la tridentina por la que se usa ahora, o fue, digamos, un cambio, si quiere, más ideológico? La misa anterior a la misa que se tomaba de rodillas, la que el padre miraba al relicario, una cosa así, era, ¿no? Bueno, a ver, Sacrosanctum Concilium hace una reforma en este sentido, digamos, de que que la misa se celebre en las lenguas que los pueblos puedan entender, ¿no? No es que no valora el latín, porque lo sigue valorando en la iglesia, pero que la celebración de la misa se haga en la lengua que el pueblo fiel de Dios que participa de la misa pueda realmente entender, ¿no? Y que se haga, sí, eh, mirando al pueblo fiel de Dios, ¿no? Pero bueno, yo creo que el gran aporte del concilio, uno de los grandes aportes, es, bueno, concebir a la iglesia, ¿no? Como pueblo de Dios, ¿no? La iglesia es un misterio, pero que se realiza en la historia como un pueblo, ¿no? Como un pueblo peregrino, ¿no? Y por eso la categoría pueblo de Dios es de las categorías más significativas del Concilio Vaticano II, ¿no? Después esa apertura del diálogo con el mundo, del diálogo con la sociedad contemporánea, ¿no? Gaudium et Spes va a decir, ¿no? Los gozos y las tristezas,
las angustias y las esperanzas de los hombres de hoy, sobre todo de los más pobres, son los de la iglesia, ¿no? Entonces, en ese diálogo con el mundo actual, ¿no? También es un acento muy importante, ¿no? También algo que se desprende del concilio es la valoración del bautismo y de la vocación a la santidad que brota del bautismo y que hoy diríamos, en términos que utiliza el documento del final del sínodo que terminó el año pasado, hay una corresponsabilidad diferenciada para la misión, pero todos tenemos que ser protagonistas de la misión, ¿no? Siempre hay que recordar que la primera bienaventuranza de Jesús en el Sermón de la Montaña es a los pobres. Sí, bienaventurados los pobres es la primera bienaventuranza. Por eso, eh, de algún modo, yo recogía eso como inicia Gaudium et Spes, o sea, si uno tiene la capacidad de escuchar a los más pobres, a los más frágiles, a los más rotos, a los descartados de hoy, tiene capacidad de escuchar y de dialogar con todos, ¿no? Digo, numerosos son los ejemplos en el Evangelio en donde Jesús, ante el legalismo, responde siempre poniéndose al lado de los más pobres. Sí, de los enfermos, de los endemoniados, de los más pobres, eh, Jesús se pone a su lado para sanarnos, para liberarlos, para que puedan vivir con dignidad, ¿no? La, la aplicación hablábamos de la vieja liturgia. La misa, digamos, la misa más barroca que se utilizaba ante el Concilio Vaticano II, ya en ninguna parte del mundo se sigue practicando esa misa dentro de la Iglesia Católica. Creo que los ortodoxos sí, tengo entendido que todavía tienen algo mucho más barroco, pero dentro de la Iglesia Católica ya no quedan esas viejas prácticas litúrgicas. Hay en algunos lugares donde los obispos pueden autorizar la celebración bajo el antiguo rito en algunas situaciones puntuales. Eso sucede. Lo que hay que buscar es que, bueno, no siempre la comunión con toda la iglesia, ¿no? Eso. En algún lugar puntual, para la sensibilidad de algunos fieles en particular, eso se permite a veces, sí. La cuestión, otra cosa que también importante o valorable de Francisco, es una discusión que se ha dado a partir de la década del 90 para acá, es el secularismo, el laicismo. La Unión Soviética implosionó, explotó por el aire, pero digamos, los liberales se volvieron más seculares, en todo sentido de la palabra. Francisco, digamos, la Iglesia Católica en general, pero yo lo pongo en Francisco por ser el Papa, ha logrado que la secularización, el laicismo, eh, digamos, ha logrado hasta cierta recatolización, inclusive en el mundo anglosajón, que había sido mucho más que protestante puritano. ¿Qué se puede decir de que la Iglesia Católica ha logrado de alguna manera frenar o, digamos, o tener un mejor vínculo con ese mundo, con esos liberales seculares que los protestantes, digamos, que al final de tanto, digamos, de tanto legalismo, lo único que han hecho es retroceder inclusive en los países anglosajones en los últimos 10, 15, 20 años. Por ejemplo, Alemania, el elemento protestante en Alemania ha retrocedido en los últimos 15, 20 años, inclusive con un gobierno de derecha, entre comillas, como el de Merkel. Sí, se dan esos procesos de secularización, de descreimiento, pero bueno, eh, hay que tender y puentes de diálogo, saber escuchar eh, y, y no ser presurosos a decir, bueno, ahí no hay fe o no hay una búsqueda o ahí no está Dios, ¿no? No hay que ser presurosos en eso. Sí me parece que hoy la discusión que de alguna manera trae Francisco, y a mí me gusta repetir que Francisco es un profeta de la dignidad humana, ¿no? Porque a la vez que confesamos que Dios nos salva, Dios nos hace redescubrir la dignidad infinita de las personas, ¿no?
y, y me parece que eso Francisco lo pone muy de manifiesto, ¿no? En sus gestos y en sus discursos, en sus eh, encíclicas o exhortaciones, ¿no? Eh, la defensa de la dignidad humana brota de en Francisco brota de esa fe en que Cristo es nuestro Salvador, ¿no? No se divide, van unidas las dos cosas. Eh, Hablando un poco, digamos, un poquito más de actualidad. Eh, ¿Cómo se puede hablar de esa nueva dignidad en el contexto argentino, digamos, que se puede decir el rol que tiene que cumplir la curia de Argentina? El Monseñor García Cuerva, que es tengo digo que no es la cabeza de la Iglesia Católica, la cabeza de la Iglesia Católica en Argentina está en Santiago del Estero, una cosa así, ¿no? García Cuerva es el arzobispo de Buenos Aires, nada más. Bueno, a ver, en principio, a ver, la Conferencia Episcopal Argentina es el colegio de los obispos acá en Argentina. Y bueno, hoy la autoridad máxima de la Iglesia en la Argentina por elección de los obispos es Monseñor Colombo, que es el arzobispo de Mendoza. Después, bueno, tiene su vicepresidente primero, que es el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, el vicepresidente segundo, que es el obispo de Jujuy, que se llama Daniel Fernández, y después está el secretario general, que se llama Raúl Pizarro. Ellos han sido elegidos por nosotros los obispos en el mes de noviembre pasado, ¿no? Ahora bien, vos lo que hacías referencia era, bueno, ¿cuál es la iglesia primada, no? La iglesia primada era Buenos Aires hasta hace poco, pero ahora por disposición del Papa Francisco, para hacerle justicia histórica, primada quiere decir primera, o sea, la que primera surgió como iglesia en la Argentina, bueno, es la iglesia que hoy está en Santiago del Estero, ¿no? Así como decimos o se dice que Santiago es madre de ciudades, no sé si lo escuchaste alguna vez, bueno, también es madre en ese sentido, ¿no? De la iglesia acá en la Argentina, ¿no? Por eso y hay un testimonio que en el 2008, en su momento el cardenal Bergoglio estaba ordenando obispo a Monseñor Ariel Torrado, que eh, lo estaba ordenando obispo para ser auxiliar de la diócesis de Santiago. Y él en la homilía dice, ¿no? Que él va a esa diócesis que en justicia debería ser la diócesis primada, ¿no? O sea, no es algo que Francisco se le ocurre ahora siendo papa, sino que ya lo sostenía y lo decía siendo el cardenal primado en ese momento en la arquidiócesis de Buenos Aires. Bueno, ahora cuando es papa, pasado un tiempo, bueno, lo materializa, ¿no? De esta manera. ¿Mm? Digamos, eh, inclusive revisando para esta entrevista, el diálogo, por ejemplo, que hubo inclusive con la iglesia copta, tengo entendido, los coptos son los de Egipto, ¿no? Sí, allí vive la iglesia, no solo en ese lugar, ¿no? Sí. Que son los que creen que el Espíritu Santo viene solo del Padre, una cosa así, que son también, ¿cuál es la diferencia que ustedes con los coptos? Bueno, ahí a veces con la iglesia ortodoxa, ¿no? O sea, nosotros decimos el filioque, ¿no? Que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Ellos sostienen que viene solo del Padre, ¿no? Bueno, son diálogos eh, teológicos en los cuales, bueno, se va avanzando, a veces se avanza eh, más, a veces se avanza menos, pero bueno, hay un ecumenismo de la raíz propia que todos tenemos, que es el mismo bautismo, ¿no? Aquellos que son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después hay un ecumenismo de la caridad, ¿no? Cuando nos juntamos a hacer obras de misericordia, de amor, que reparan la justicia
demasiado largamente esperada, cuando nos reunimos de distintas confesiones cristianas, ahí hay ecumenismo, hay encuentro, ¿no? Y después, bueno, el ecumenismo de la sangre, ¿no? Esto ya lo decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y lo sostiene también Francisco, ¿no? Aquellos cristianos de distintas confesiones que en algunas zonas del mundo, a lo largo de la historia, han sido martirizados por seguir a Cristo, ¿no? Y alguno puede ser de una iglesia cristiana o de otra, pero los han matado por ser cristianos, por seguir a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, hay un ecumenismo también de la sangre, ¿no? En ese sentido. Bueno, los diálogos teológicos a veces llevan más tiempo que se pongan de acuerdo, pero muchas veces hay gestos de avances muy concretos en estas otras dimensiones del ecumenismo que recién te mencionaba. Los únicos grupos que quedan por fuera del ecumenismo serían, digamos, los grupos, digamos, los testigos de Jehová, los adventistas, que esos son los anti del Son los anticumenismo. grupos que en el fondo son aquellos grupos que no confiesan que Jesucristo es Dios, ¿no? Eso va en contra del Evangelio de San Juan. Al principio existía La- la es palabra bueno, era con pero Dios y bueno, la palabra... a veces se interpreta la escritura de esa manera, ¿no? Entonces, sí. Ahí sería un diálogo interreligioso, si se quiere, ¿no? En un sentido. ¿Mm? o suman palabra o tienen otros libros sagrados, digamos, eso es otra cuestión, digamos. Ujú. Y para finalizar, eh, digamos, ¿cuáles son los desafíos que puede tener la Iglesia Católica? La divido en dos la pregunta, en la Argentina y en el mundo, de aquí a tanto las nuevas tecnologías como al resurgimiento de un nacionalismo, así si se quiere, más xenófobo, como puede estar sucediendo en los países más sajones, de un nacionalismo xenófobo, más pintoresco que verdadero, digamos. Bueno, a ver, el desafío frente a la técnica y a las nuevas tecnologías y a esta revolución tecnológica por ejemplo, de la inteligencia artificial, es, bueno, no perder inteligencia humana en este sentido, ¿no? De que la tecnología es buena, eh, eh, o sea, y en un punto también te diría antes que es neutra, depende cómo se utilice, ¿no? Y cómo la inteligencia humana la utilice. La podemos utilizar para el bien o para el mal. La energía atómica la podemos usar para el bien y para la destrucción que se demostró en las bombas que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Eh, entonces, eh, por eso es muy importante no perder humanidad, ¿no? Y no perder la dimensión de la dignidad de cada ser humano. Después las tecnologías nos ayudan a avanzar, pero también pueden ser un retroceso, ¿no? Si están al servicio de la guerra y que decida una computadora en algún momento tirar tal bomba o tal otra, bueno, es un retroceso, no es un avance, ¿no? Entonces, bueno, no se la niega, no se reniega de ella. El Papa ha tenido varios discursos sobre el tema de la inteligencia artificial. Estuvo presente ahí en la reunión del G7 ampliada la otra vez, llevando su mensaje respecto de este tema, y lo habían invitado especialmente para que dé un mensaje sobre ese tema y él estuvo ahí presente. Las nuevas tecnologías deberían estar al servicio de la fraternidad, deberían estar al servicio de la amistad social y no de la destrucción de los seres humanos. Pero eso no depende de la inteligencia artificial, depende de nosotros. Eh, También el uso de las redes que hacemos, a veces nos escondemos detrás de las redes y generamos violencia. Bueno,
es una conversión del corazón que hay que hacer, ¿no? Y el límite siempre es el respeto al otro en cuanto a otro, ¿no? Cuando yo no lo estoy respetando, cuando yo lo estoy avasallando, y sobre todo si es más frágil o más vulnerable, más grave es, ¿no? De mi parte si lo hiciera, ¿no? Entonces, bueno, las nuevas tecnologías bienvenidas sean, pero hay que usarlas con inteligencia humana que opte por la fraternidad y por la amistad social. Esa es la primera respuesta que te diría. Eh, a ver, ni globalismos extremos ni tampoco nacionalismos extremos. Una cosa y la otra, los extremos tienden a ser inhumanos en el fondo. Qué sé yo, tiene que haber una recta valoración de lo propio, eh, pero para poder abrirse a lo universal y compartir, ¿no? Eso es un poco lo que plantea como actitud también Fratelli Tutti, ¿no? Es una encíclica, me parece que es muy actual para leerla desde el 2020, es bastante actual, pero para lo que estamos viviendo en muchos sentidos eh, es muy actual, ¿no? Ahí con eso dejo la grabación.